El sol tardío sobre Santa Fe volvió todo del color del cobre y del recuerdo amargo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Dentro de la vieja hacienda de los Lane, el aire olía a lavanda, a tinta seca y a abandono. Mara Lane estaba sentada junto al escritorio de su padre, última heredera de un apellido que antes significaba algo. La casa se había vuelto demasiado silenciosa desde el accidente que se llevó a sus padres. 2 caballos desbocados en un camino mojado por la lluvia, 2 tumbas bajo los enebros. Tenía 20 años entonces. Ahora, con 25, poseía de todo menos paz. Su hermano, Flint Harrow, había tomado el control de sus bienes, y últimamente sus ojos llevaban el brillo inquieto de un hombre con deudas, que no se atreve a nombrar. «Mara», le dijo una noche, caminando de un lado a otro frente al fuego. «Sabes bien cómo los hombres rondan estas tierras como buitres. La hacienda Lane necesita protección, un marido en papel, alguien con un nombre que la ley no pueda torcer». Ella levantó la mirada de su bordado, insegura. «¿Un marido solo en papel?» «Es una formalidad», respondió él con voz suave y demasiado ensayada. «En el oeste hay un hombre que posee un terreno cerca de la frontera con Arizona. Se llama Koda Black Bear. Está dispuesto a firmar una unión protectora. Se casarán por cartas hasta que se conozcan, lo cual quizá nunca ocurra. Es común, Mara, civilizado, conveniente. Piénsalo como un seguro». Las palabras de Flint sonaban preparadas, demasiado pulidas para ser sinceras, pero el miedo a perder lo que quedaba de sus padres, su tierra, su independencia, pesó más que sus dudas. Aceptó. Esa noche escribió la primera carta. La pluma temblaba mientras la sumergía en el tintero. «Señor Blackbeard, me han dicho que usted es un hombre de carácter firme y pocas exigencias. Mi hermano cree que este acuerdo podría ser de beneficio mutuo. Sé muy poco de Arizona, solo que es una tierra de viento y sol. Espero que esta carta lo encuentre con buena salud y ánimo sereno». Firmó Mara Lane. Al sellar el sobre, una calma extraña le llenó el pecho, como si hubiese abierto una puerta imposible de cerrar. A cientos de kilómetros, más allá de las mesas rojas y los acantilados, Koda Black Bear se sentó junto a una fogata moribunda y leyó sus palabras bajo el titilar de la llama. El papel parecía frágil entre sus manos más acostumbradas a las riendas y al rifle que a las cartas. La leyó una y otra vez. Su tono era cortés, prudente, pero había algo escondido entre las líneas. Quizá soledad, quizá un deseo silencioso de encontrar sentido. Él no era el salvaje del que murmuraban en los pueblos fronterizos. Su madre había sido una curandera apache, Naya Foxwind. Su padre, Mateo Black Bear, un español que murió antes de que Koda aprendiera su nombre. Entre esos 2 mundos nunca halló un lugar. Así que se construyó uno. Una pequeña cabaña de cedro y piedra en el borde de Red Mesa, donde el desierto se extendía infinito y sin dueño. Sin embargo, la carta lo inquietó. El mensajero que la llevó decía que la mujer era rica y buscaba protección desesperada. Koda no necesitaba dinero, pero el tono suave y vacilante de esas líneas agitó algo que no sentía en años. Tomó una hoja nueva y respondió con una letra cuidada, aprendida en los tiempos en que los padres de la misión del desierto lo obligaban a asistir a clases. «Señorita Lane, soy un hombre de las colinas, no de los pueblos. No puedo ofrecer comodidad, solo honestidad. La tierra aquí es dura, pero verdadera. Si aún desea proceder, honraré el acuerdo del que habló su hermano. El resto, el tiempo lo decidirá. Koda Black Bear». Las semanas se volvieron meses. Las cartas viajaban como pájaros atravesando territorios. Mara empezó a esperarlas con ansias. El ritmo constante de sus palabras, la manera en que describía el viento como si fuera un ser vivo. Hablaba de amaneceres donde los coyotes cantaban desde los cañones,
de lluvias que llegaban una vez por temporada y oscurecían la tierra roja como vino. En su habitación silenciosa sobre Santa Fe, Mara sonreía, siguiendo cada descripción, trazando con un dedo la forma de su nombre. Comenzó a escribir, no por obligación, sino por deseo. Sus cartas crecieron en longitud. Historias sobre las rosas de su madre, las carcajadas de su padre, el vacío de la casa. Y aunque Koda nunca mencionó el amor, sus respuestas llevaban un calor que traspasaba la distancia. «La tierra recuerda la bondad», escribió él una vez. «Hasta el viento aprende tu voz si se la hablas lo suficiente». Cuando llegó el telegrama, el tono de Flint se volvió frío y práctico. «Los arreglos están hechos», dijo. «Te marchas a Arizona la próxima semana. El matrimonio será presenciado por el escribano territorial en Red Mesa. Después de eso, la hacienda estará a salvo». Mara parpadeó. «¿Tan pronto?» Flint se sirvió otro trago. «No me mires así, Mara. Siempre has querido un propósito. Aquí lo tienes». Sintió el escalofrío de algo irreversible. Pero ya había firmado su nombre, escrito sus votos en tinta imposible de borrar. La mañana de su partida se colocó en el andén mientras el tren resoplaba humo hacia el cielo pálido. El mozo tomó su baúl y el silbato lloró como un pájaro al amanecer. Por la ventanilla vio Santa Fe hacerse pequeña, su mundo desmoronándose en la distancia. Sobre su regazo descansaba la última carta de Koda Black Bear. Solo una línea aparecía escrita con su trazo firme y cuidadoso. El desierto no entrega nada sin cobrar primero su precio. Aún no comprendía del todo qué significaban aquellas palabras. Solo sabía que se le pegaban al pecho como ese olor a lluvia que se mezcla con el polvo. Mientras el tren rugía camino al sur, rumbo a Arizona, Mara Lane, huérfana y a punto de convertirse en esposa por correspondencia, cerró los ojos preguntándose si no habría vendido su alma al propio desierto. El silbato lanzó un lamento largo y profundo, cuando el convoy aminoró al llegar a Red Mesa. La estación no era más que un edificio triste, medio enterrado bajo la arena. El viento levantó polvo rojizo que se enroscó alrededor de su falda en cuanto bajó. El calor le golpeó el rostro como si se abriera la puerta de un horno. Se llevó un pañuelo de encaje a los labios mientras miraba alrededor. Ningún carruaje, ningún caballero con flores esperándola. Solo unos cuantos hombres curtidos, con sombreros manchados de sudor, y un grupo de mujeres de The Stone Ridge Clan, intercambiando maíz por telas en la parte más alejada del pueblo. Un comerciante enjuto, de andar cansado, se acercó arrastrando los pies. «¿Usted? ¿La señora Blackbeard?», preguntó entornando los ojos. El nombre se le atoró en la garganta. «¿Sí? Supongo que sí». Él asintió hacia el horizonte. «Me mandó él. Dijo que la llevara a su lugar antes de que oscurezca». Ella lo siguió hasta una carreta tirada por 2 mulas agotadas. El camino se extendía en una mezcla interminable de arena, matorrales y roca, como si estuviera tallado en huesos antiguos. El cielo pesaba sobre ellos, ancho y despiadado. Después de varias millas de silencio, Mara vio una columna de humo elevándose desde el borde de un valle, y junto a ella, una cabaña solitaria enfrentándose al mundo. Cuando la carreta se detuvo, una figura alta salió de la sombra de un álamo. Llevaba una camisa desteñida, pantalones de piel curtida y una banda de cuero sujetándole el cabello oscuro hacia atrás. Su piel tenía el tono de la tierra calentada por el sol, y sus ojos resultaban imposibles de descifrar bajo el ala del sombrero. Mara aferró su sombrilla. «¿Señor Blackbeard?» Él asintió una vez. «Señorita Lane», murmuró mientras Gus Renner bajaba su baúl y se marchaba sin una palabra. Las ruedas desaparecieron entre nubes de polvo. El silencio que quedó entre ambos se estiró tanto que Mara sintió cada latido como un golpe en el pecho. «Creo», dijo con rigidez, «que ha habido un error». «No hay error», respondió él en voz baja. «Usted vino por las cartas. Yo vine porque mi hermano me engañó». Retrocedió un paso, la rabia mezclándose con el miedo.
Usted no es quien pensé. El rostro de Koda no cambió. No, dijo simplemente. Nunca fingí lo contrario. Se volvió hacia la cabaña. Hay agua y sombra dentro. Puede quedarse o irse, como guste. Pero ya casi cae el sol, y el desierto tiene su propia crueldad. No suplicaba. Solo lo decía como quien afirma un hecho. Mara vaciló. Luego lo siguió, incapaz de permitir que el orgullo la matara antes del amanecer. Dentro, la cabaña era sencilla pero limpia. Un hogar de piedra, estantes con cerámica, una mesa hecha a mano. Varias mantas navajas colgaban de la pared, sus colores tan profundos como sangre antigua. ¿Vive aquí solo?, preguntó ella. Sí. Él sirvió agua de una jarra de barro en un vaso de hojalata y se lo entregó. No es Santa Fe, pero es seguro. Ella bebió. El agua sabía a minerales y ceniza, pero alivió la aspereza en su garganta. Esa noche, acostada en el catre angosto que él le había preparado, miró las vigas del techo. A través de las rendijas de la pared, vio estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Afuera, él se movía como una sombra, alimentando a los caballos, tarareando algo bajo y triste. La mañana llegó pintada de oro. Koda Blackbeard ya estaba afuera partiendo leña, los brazos desnudos brillando de sudor. Mara intentó no mirar, pero era imposible ignorar la precisión tranquila de sus movimientos. Trabajaba como alguien que había aprendido la paciencia y la violencia del mismo maestro. Pasó la mañana intentando imponer orden, espolvear, barrer, sacudir. Todo inútil. El viento metía arena por cada grieta. Cuando el sol subió alto, Koda apareció en la puerta. Viene tormenta, dijo. Será mejor cubrir la ropa. En menos de una hora, el horizonte se ennegreció. El viento rugió por el cañón, trayendo el sabor metálico del rayo. Aseguraron las ventanas, pero el polvo siguió entrando. Para cuando cayó la noche, el aire dentro estaba espeso de arenilla. Cuando al fin amainó, todo, camas, mantas, hasta sus cabellos, estaba teñido de rojo. Mara vio el desastre y sintió ganas de llorar. Koda, sin decir nada, trajo una tina de madera, la llenó con agua del barril de lluvia y la colocó junto al fuego. «Yo las lavo», dijo ella remangándose. Él asintió y salió por más agua. Pronto la tina estuvo medio llena y ella comenzó a pisar las mantas pesadas, exprimiendo el polvo. El agua lodosa le salpicaba los tobillos. Una sombra se movió detrás de ella. Koda regresó con otro balde, lo dejó en el suelo y, sin una palabra, entró a la tina junto a ella. Koda se quitó las botas, enrolló los pantalones hasta la pantorrilla. Mara se quedó sin aire. «¿Qué estás haciendo?» «Ayudando», dijo él con una naturalidad casi divertida. Ella lo miró entre escandalizada y entretenida. Entonces él dio un pisotón fuerte y el agua saltó directa a su rostro. El sobresalto de Mara se convirtió en risa, una risa cruda y sincera. Ella le devolvió la salpicada. Por un instante no había heredera ni forastero. Solo dos desconocidos con los pies metidos en agua turbia, bajo un rayo torcido de luz. Cuando las risas se apagaron, volvió el silencio, pero uno más suave, casi cómplice. Ella lo sorprendió sonriendo, una sonrisa verdadera que alcanzaba sus ojos, y sintió que el suelo se le movía bajo los pies de una forma que ni el viento del desierto lograba provocarle. Los días pasaron. Mara empezó a aprender el pulso de la tierra, la luz temprana, el olor del mezquite, la manera en que el viento avisaba antes de la lluvia. Koda hablaba poco, solo cuando importaba, pero su silencio dejó de intimidarla. Se volvió un ancla. Él le enseñó a encontrar agua en los cauces secos, a escuchar el cascabeleo de las serpientes, a predecir una tormenta según el color del cielo. A cambio, ella le enseñó cosas pequeñas. Cómo preparar buen café, cómo remendar una camisa, cómo prensar flores de periódico para guardarlas. Cada tarde comían junto al fuego.
Ella le preguntaba sobre su pasado, pero él revelaba muy poco. La tierra me crió, decía. Eso es todo lo que necesitas saber. Ella no insistía. Había algo sagrado en su reserva, algo que la hacía querer ganarse cada palabra que él compartía. Una noche, Mara se sentó afuera viendo el atardecer teñir de púrpura las mesas. Koda se unió a ella con una taza de café negro. Ambos observaron en silencio cómo un halcón giraba sobre los riscos. ¿Alguna vez deja de sentirse solo este lugar?, preguntó. Él inhaló despacio. Deja de sentirse soledad cuando dejas de pelear contra el silencio. Ella se volvió hacia él. ¿Y tú ya dejaste de pelear? Una sonrisa leve rozó su boca. Creí que sí. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, mientras la estrella vespertina brillaba fría en lo alto. Por primera vez desde que salió de Santa Fe, Mara sintió aflojarse el nudo en su pecho, como si el desierto por fin le permitiera respirar. En lo profundo de sí misma, supo que este hombre, este desconocido unido a ella por tinta y circunstancias, no era el monstruo que temió. Era la tormenta y el refugio al mismo tiempo. Y bajo ese cielo inmenso de Arizona, la heredera y el desterrado se sentaron lado a lado, dos almas quietas aprendiendo el lenguaje lento y extraño del viento. La primavera llegó a Red Mesa con una belleza frágil. El desierto no florecía fácilmente, pero cuando lo hacía, hasta las espinas parecían teñirse de color. Flores amarillas brotaban en el cauce seco como gotas de sol derramadas. Y Mara empezó a pensar que aquella tierra no era estéril en absoluto. Solo pedía paciencia. Para entonces, el silencio entre ella y Koda había cambiado. Ya no era un muro, sino un idioma. Ella aprendió a interpretar la inclinación de su cabeza, la pausa antes de responder, la suavidad en sus ojos cuando ella lograba partir la leña de un solo golpe. Él decía poco, pero cuando hablaba, lo hacía con la precisión de un hombre que pesa cada palabra. Algunos días trabajaban juntos, reparando cercas, cuidando el pequeño huerto o juntando leña. Por las noches, ella leía a la luz de la lámpara. Koda escuchaba mientras afilaba su cuchillo o tallaba un trozo de cedro. Su expresión casi no cambiaba, pero ella sentía que seguía cada línea. Una noche, dejó su libro a un lado y dijo: «Nunca me contaste dónde aprendiste a leer». Él levantó la mirada del filo, los ojos reflejando el fuego. «En México, en una escuela de misión dirigida por los padres de la misión del desierto. Tenía 12 años. ¿Estudiaste con sacerdotes?» «Por un tiempo». Su voz no tenía orgullo alguno. Creían que podían hacerme olvidar quién era. Aprendí sus palabras, pero no sus rezos. Ella lo observó con calma. ¿Y después? Me fui. Sonrió apenas. El desierto enseña más rápido que cualquier sacerdote. Con las semanas, Mara encontró su ritmo dentro del mundo de él. Podía predecir las tormentas secas con solo mirar las nubes. Y aprendió a preparar tortas de maíz, como las hacía Naya Foxwind en su infancia. Koda empezó a mostrarle los senderos antiguos, señalando los petroglifos tallados en las paredes del cañón. Hablaba de espíritus que cuidaban el agua y de montes que recordaban nombres. Una mañana, le entregó una piedra arenisca suave marcada con símbolos. «Es escritura apache», dijo. «Mi madre me la enseñó antes de morir». «¿Qué dice?» Él pasó el pulgar por los surcos. Dice: «Dos ríos se encuentran y se vuelven uno». Es un mensaje sobre la paz. Mara lo miró largo rato, dejando que las palabras resonaran dentro de ella. «¿Aún crees en eso?» «Tengo que creer», respondió con sencillez. «Mi sangre son dos ríos». Días después, insistió en ayudarlo a reparar el techo tras un vendaval. Las tablas estaban torcidas y frágiles. Koda subió primero, pasándole clavos y tiras de cuero crudo. Mara lo siguió con un martillo, equilibrándose sobre la viga estrecha. «Con cuidado», advirtió él. «Estoy bien», respondió Mara con terquedad.
He mantenido el equilibrio en cosas peores, como en las mentiras de mi hermano. Koda soltó una risa baja. Era la primera vez que ella lo escuchaba reír. Un sonido áspero, como grava suavizada por la lluvia. Pero de pronto, una ráfaga de viento surgió de la nada, y el pie de Mara resbaló sobre la tabla inclinada. Soltó un jadeo mientras el mundo se volteaba a un lado. Koda la atrapó antes de que cayera, sus brazos firmes rodeándole la cintura. Por un instante, su rostro rozó el de él, sus labios tocándose por accidente. Ambos se quedaron inmóviles. El desierto entero pareció detenerse. Ni el viento se atrevió a respirar. El corazón de Mara golpeaba tan fuerte que lo escuchaba en sus oídos. Koda la soltó despacio, retrocediendo con la torpeza de un hombre que no sabe si debe disculparse. «Deberías usar botas con tacón», murmuró al fin, la voz más áspera de lo normal. «Lo tendré en cuenta», contestó ella, sintiendo las mejillas arder. Jamás volvieron a mencionarlo. Pero desde ese día, el aire entre ellos cargó algo frágil, un hilo tenso que vibraba aunque nadie lo tocara. Una tarde después de cenar, Mara lo encontró afuera, engrasando la silla mientras el horizonte brillaba con los últimos tonos del sol. Las mesas se pintaban de bronce y rosa. «Koda», dijo suavemente, «nunca hablas de tu padre». Él no levantó la vista. «Hay poco que decir». «¿Era apache?» «No». Una pausa. «Era español. Vino buscando oro y se fue persiguiendo fantasmas». «Lo siento». Él negó con la cabeza. «Me dejó su apellido, nada más». «Blackbeard», murmuró ella. «¿Qué significa?» «En la lengua de mi madre. Significa el travieso. En la de él, no significaba nada». Mara sonrió apenas. «Parece que tú le diste sentido a ambos». Él la miró entonces, atrapando la última luz del día. «Tal vez eso intentamos todos. Hacer algo con lo que está roto». Ella quiso responder. Algo, cualquier cosa, pero las palabras se atoraron. Él volvió a la silla, cerrando la conversación como quien cierra una puerta. Esa noche, Mara escribió en su diario bajo la luz de una vela. «Está hecho de silencio y cicatrices, pero estoy aprendiendo a leer ambas cosas. A veces pienso que el desierto le dio su forma, duro, hermoso, imposible de rendirse». Cerró el cuaderno, apagó la llama y se quedó despierta escuchando el viento deslizarse por el techo como agua lenta. En ese sonido sintió el pulso de algo peligroso e inevitable. A la mañana siguiente, un mensajero del pueblo trajo noticias. Flint Harrow había sido visto en Tucson, presumiendo del matrimonio de su hermana con un salvaje apache. Las palabras le dolieron como un golpe. Quiso enfrentarlo, decirle la verdad, gritarle. Pero Koda puso una mano en su brazo. «Déjalo así», dijo. «Las palabras no lastiman lo que ya es más fuerte que ellas». Ella miró su mano sobre la manga. «¿Crees que somos más fuertes que el chisme?» Él dudó un segundo. «Todavía no. Pero podríamos serlo». Su convicción tranquila la desarmó. Por primera vez en su vida, Mara comprendió que no la estaban protegiendo ni poseyendo. La estaban viendo. Días después, mientras revisaban las líneas de agua, una tormenta de polvo comenzó a formarse en el horizonte. El viento se levantó feroz. Koda tomó las riendas de su caballo y dijo: «Necesitamos refugio». Lo encontraron en una cueva poco profunda al pie de la mesa, la entrada ardiendo en un naranja tenue por la luz que agonizaba. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el pequeño fuego que él encendió templaba el aire. Mara lo observó a la luz del fuego, las llamas dibujando oro sobre su piel. «¿Alguna vez desea ser solo una cosa?», preguntó. «¿Todo apache o todo español?». Él sonrió con tristeza. «Si fuera una sola cosa, sería medio hombre. La tierra me hizo de los dos». Ella asintió, entendiendo más de lo que podía expresar. Koda la miró entonces, de verdad la miró. Y Mara sintió el mismo cambio que aquel día en el techo, pero esta vez no con temor, sino con una paz extraña y profunda.
Cuando la tormenta pasó, regresaron bajo un cielo lavado, brillante. La luna llena plateaba el desierto. Mara lo miró, su perfil recortado por la luz pálida, y sintió una verdad asentarse dentro de ella como un suspiro. Había dejado de contar las millas hasta Santa Fe. Lo que la mantenía allí ya no era obligación. Era algo más hondo, nacido de tinta y silencio compartido entre dos corazones. Dos ríos se habían encontrado, y aunque ninguno de los dos lo supiera todavía, ya fluían en la misma dirección. El verano abrazó las mesas hasta que las rocas parecían respirar calor. Mara se había acostumbrado al polvo en la cara, al horizonte interminable que temblaba como vidrio fundido. Ella y Koda vivían ahora en un ritmo tranquilo. Dos personas unidas por el trabajo, el silencio y algo invisible que palpitaba entre ambos como un tambor lento. Ya no contaba los días. Las mañanas comenzaban con luz filtrándose por las rendijas de la cabaña y terminaban con los coyotes cantando en las crestas. Mara había empezado incluso a tararear mientras trabajaba, una melodía que su madre, Eliza Lane, solía cantar al remendar cortinas en aquella casa lejana de Santa Fe. Pero la paz en el oeste nunca duraba demasiado. Era tarde cuando aparecieron los jinetes, una columna fina de polvo elevándose desde el sendero del sur. Koda los vio primero desde la cresta. Entrecerró los ojos, observando cómo 6 hombres avanzaban con prisa hacia el valle. Sus monturas llevaban el emblema de la Guardia Territorial, aunque su postura hablaba más de codicia que de deber. Al llegar al corral, el líder desmontó y empujó el sombrero hacia atrás. A Mara se le hundió el estómago. Flint Harrow. Se veía más viejo de lo que ella recordaba. La piel endurecida por el sol y el whisky, la ropa fina manchada de sudor. Sus ojos brillaban con esa luz febril de quien está corriendo contra la mala suerte. Vaya, vaya, dijo, limpiándose la boca con un pañuelo. Mira nada más, mi hermanita viviendo como una india del polvo. La voz de Mara tembló, mitad rabia, mitad incredulidad. Flint, ¿qué haces aquí? Vengo a llevarte a casa, respondió. Has causado un escándalo. Desde Tucson hasta Prescott se oye el chisme. La heredera Lane casada con un mestizo fuera de la ley. Su sonrisa era afilada. Has arruinado el nombre de la familia, Mara. Koda dio un paso al frente, la voz calmada pero firme. Te marchas ahora. Flint lo miró como si observara una pieza extraña en un museo. Así que tú eres el famoso marido por correo. Lo recorrió con la mirada. No pareces el monstruo del que habla la gente, aunque supongo que los monstruos vienen en todos los colores. Mara se interpuso. No, Flint, por favor. Pero él ya estaba sacando un documento doblado del bolsillo. ¿Crees que vine a discutir nada más? Sacudió las hojas. Esta tierra, esta parte tan bonita de Red Mesa, jamás fue registrada correctamente. Resulta que hay oro en estas colinas, y sin un título legal, queda libre para reclamo. Su sonrisa se ensanchó. Tengo inversionistas esperando. Esta tierra pertenece a la línea Blackbeard, dijo Koda en voz baja. Mucho antes de tus mapas, antes de tus títulos. Flint soltó una carcajada. ¿De verdad crees que los cuentos junto a la fogata de tu madre cuentan en los tribunales? A Mara le temblaron las manos. ¿Qué quieres, Flint? Él se inclinó hacia ella, la voz aceitosa. Sé de tus derechos, Mara. Sigues siendo una Lane. ¿Y tu matrimonio? Bueno, si alguien en Santa Fe mira demasiado cerca, podría llamarlo bastante irregular. Agitó los papeles. Ayúdame a presentar la reclamación y haré desaparecer ese arreglito. Ella lo miró, reconociendo hasta dónde había caído su hermano. Venderías tu propia sangre por tierra. Por oro, corrigió él con los ojos brillando. Y por sobrevivir. Koda mantuvo la voz firme. Vete mientras puedes. La sonrisa de Flint vaciló ante esa mirada estable. Aquí mando yo, mestizo. Tengo 6 hombres y un documento legal. ¿Y tú qué tienes? La verdad, dijo Koda.
Esa noche, la tensión pesaba como plomo. Los guardias acamparon cerca del arroyo, sus risas viajando por el valle. Mara se sentó junto al fuego, pálida, las manos retorciéndose. «Lo siento», susurró. «Es mi hermano. Debí ver en lo que se convertiría». Koda se agachó a su lado. «La sangre no hace limpio ni mancha. Las decisiones sí». Ella levantó la vista, los ojos brillantes. «Te va a destruir». Él negó lentamente. «Lo intentará, pero esta tierra no es suya». Como recordando algo, se levantó y sacó un fajo de documentos antiguos de un cofre de cedro. Los extendió sobre la mesa. Mapas, páginas gastadas en español y un papel con un sello ennegrecido por el tiempo. Mara se inclinó para mirarlos. «¿Qué es esto?» «Pruebas», dijo él. «Un viejo tratado firmado entre mi antepasado, Diego Blackbeard, hijo de un noble español, y el gobernador de Sonora. La tierra fue concedida como santuario para las tribus que protegieron a los colonos españoles durante la rebelión», señaló el sello. «Estaba destinado a permanecer en nuestra sangre, en la de mi padre, en la de mi madre, en la mía». Ella rozó el sello con dedos temblorosos. «Entonces tú eres heredero de ambos mundos». Él sostuvo su mirada, un puente entre mundos que nadie quería unir. La verdad quedó suspendida como un rayo a punto de caer. Mara sintió una mezcla de asombro y tristeza. Todos esos meses había vivido junto a un hombre cargando un legado mayor que ellos dos. Al amanecer, los hombres de Flint comenzaron a cavar junto al arroyo, persiguiendo rumores de oro. Koda bajó a caballo, el rifle cruzado en la espalda, y Mara lo siguió pese a sus protestas. «¡Flint!», gritó, la voz desgarrada. «¡Detén esta locura!». Su hermano se volvió, el polvo pegado a su cara. «¡Apártate, Mara! No sabes lo que hay enterrado aquí». «Yo sí», dijo Koda desmontando. «Están cavando en tierra sagrada». Flint bufó. «¿Sagrada para quién? ¿Para fantasmas muertos?». Y levantó el pico. Luego lo hundió en la tierra. Un retumbo grave respondió al golpe, un sonido demasiado hondo, demasiado antiguo. El suelo vibró. «¡Detente!», gritó Mara. Pero la tierra cedió. La orilla del arroyo se desplomó. Flint cayó cuando el terreno se abrió bajo sus botas. Koda saltó para alcanzarlo, extendiendo la mano. Pero el deslizamiento lo tragó con un rugido de lodo y piedra. Cuando el polvo se asentó, solo quedó el silencio. Mara corrió hacia el borde, la voz quebrándose. «¡Flint!». Arañó la tierra con las uñas sollozando. Koda la sujetó por los hombros, reteniéndola. «No sirve de nada», dijo en voz baja. La mesa se lo llevó. Ella tembló contra su pecho. «Era mi hermano». «Lo sé. Vino a destruirte. Y ahora…». Koda negó con la cabeza. «No. Él se destruyó solo». El sol amaneció rojo como sangre sobre el terreno resquebrajado. Los guardias, asustados, se alejaron sin su líder. Mara permaneció arrodillada en la tierra hasta que el calor la obligó a levantarse. De vuelta en la cabaña, se lavó las manos. Pero las manchas de tierra roja seguían allí, aferradas a la piel. Koda estaba afuera, en silencio, mirando hacia las colinas. Después de un largo rato, ella se acercó. «Tenía razón en algo», dijo con voz frágil. «Esta tierra guarda oro. Pero lo que retiene es mucho más que eso». Él la miró. «Aún puedes irte, Mara. Volver a casa». «Esta es mi casa», respondió simplemente. Se quedaron juntos mientras el viento volvía a levantarse, esparciendo el polvo, borrando las huellas de todo lo que se había perdido. Esa noche, cuando el fuego ardía abajo, Koda dijo por fin las palabras que había guardado durante años. «Nunca quise esconder nada de ti. El nombre de mi padre, la sangre española, la reclamación. Nada de eso significaba algo para mí. Yo solo quería vivir en paz». Mara lo miró.
las lágrimas ya secas sobre sus mejillas. No tienes que ocultarte más. No conmigo. Él sostuvo su mirada. Entonces, quédate. Ya me quedé, susurró ella. Afuera, el viento traía olor a lluvia, una promesa rara en esas tierras. El desierto había tomado lo que exigía, y ahora, al fin, estaba dispuesto a devolver algo. La lluvia llegó 2 días después. Primero lenta, como si el desierto dudara recordar cómo hacerlo. Luego, de pronto, se desató. La tierra chisporroteó y soltó vapor. El aire se llenó de ese aroma dulce del polvo lavado, como tristeza antigua limpiada al fin. Mara permaneció en la puerta, mirando caer el agua. Las mesas se volvieron niebla, y por primera vez en meses sintió que el cielo lloraba con ella. La pena que no había podido decir desde la muerte de Flint se desprendió al fin, muda y desgarradora. Koda no dijo palabra. Simplemente se colocó a su lado, el sombrero goteando, la camisa empapada, y se quedó con ella hasta que los sollozos se apagaron. La lluvia corría por sus rostros, una nacida del llanto, la otra del cielo. Todo lo que él tocó terminó en ruina, susurró ella. No, dijo Koda suavemente. Vino buscando oro, pero dejó algo mejor. Ella lo miró, perdida. ¿Qué podría ser mejor? Paz, respondió. Para ti, para esta tierra, quizá también para él. Mara no contestó, solo salió al aguacero, la falda pesada, el cabello pegado a la cara. Koda la siguió, caminando entre el lodo con esa paciencia tranquila que ella ya conocía. Cuando el trueno retumbó, Mara giró y rió. Rió de verdad, por primera vez desde la tormenta que se había llevado a su hermano. «Estás loca», dijo él, aunque su tono llevaba un calor nuevo. «Puede que sí», respondió ella, girando bajo la lluvia. «Pero si no río ahora, puede que no lo haga nunca». Él la observó, el relámpago cortando el cielo detrás de ella como una bendición. Luego tomó su abrigo, avanzó y lo colocó sobre los hombros de Mara. Ella tiritaba, sin aliento por el frío y por la vida que volvía a entrarle en el cuerpo. Él no se apartó. Durante un largo momento, permanecieron allí, sus brazos rodeándola, la lluvia susurrando contra el cuero. El corazón de ella se aquietó contra su pecho. No sabía si era amor ya, o solo el alivio de seguir viva, pero era suficiente. Cuando habló por fin, su voz salió suave, casi tranquila. «¿Qué haremos ahora?» «La tierra necesita repararse», dijo él. «Los arroyos cambiaron su curso, las cercas se cayeron». «Empezaremos por eso», ella asintió. «¿Y después?» Él dudó apenas. «Lo que tú quieras». «No deseo irme», dijo ella. «No otra vez». Pasaron las semanas y la tierra empezó a sanar. Brotaron brotes verdes entre las grietas. Los pájaros regresaron al borde del cañón, y la tierra olía a comienzos nuevos. Mara trabajó junto a Koda, reparando lo que la inundación había arrancado. Enterraron a Flint junto al río, donde el agua aún corría clara, marcando la tumba con una cruz de madera sencilla. «No sé si él encontrará paz algún día», murmuró Mara mientras permanecían allí, quietos bajo el cielo abierto. Koda apoyó una mano sobre su hombro, firme y serena. «Entonces construiremos algo que pueda dársela a otros», respondió con suavidad. Ella lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?» Koda señaló la llanura blanca que se extendía al pie de la mesa, donde la hierba brillaba bajo el sol. «Aquí debería haber una escuela, para los niños de ambos mundos. Un lugar donde los nombres no importen, solo lo que cada quien pueda aprender». Mara lo observó, comprendiendo que no era una idea repentina. Él la había llevado consigo durante años, igual que cargaba todo en su vida, con una paciencia callada y resistente. «¿Una escuela?», repitió, sintiendo algo elevarse dentro de ella. «¿Renunciarías a esta tierra por eso?» «Nunca estuvo destinada a ser de un solo hombre», dijo él.
El tratado que dejó mi padre se escribió para proteger, no para poseer. Tal vez esto era lo que siempre significó. Las lágrimas volvieron a asomar, pero esta vez ligeras, como agua que limpia y no que rompe. Entonces lo haremos juntos. Los meses siguientes se llenaron de trabajo y de risas, sonidos nuevos para la mesa roja. Familias de los asentamientos cercanos vinieron a levantar los muros. Artesanos del Stone Ridge Clan tallaron vigas de cedro. Las mujeres de Cedar Flats Folks cosieron cortinas con sacos de harina gastados. El edificio fue creciendo poco a poco, formado por manos rudas y buena voluntad. Mara trabajó más que nadie, las palmas ampolladas, las faldas rasgadas, pero siempre con una sonrisa pese al cansancio. Por las noches, se sentaba junto a Koda frente al fuego. ¿Aprenderán inglés o chiricahua primero?, preguntó una noche, apoyándose en él. Ambas, dijo él. Esta tierra habla 2 lenguas. Ellos también deberían hacerlo. Para el otoño, la escuela estaba terminada. Una estructura sencilla de piedra roja y vigas de madera, con ventanas mirando al amanecer. La llamaron Escuela de la Mesa para todas las naciones, aunque la gente del pueblo simplemente la conocía como la casa de Mara. En la mañana de la dedicación, una brisa suave trajo aroma de lluvia y salvia. Las familias llegaron a caballo o caminando. Los niños corrían riendo entre las filas de sillas. Mara llevaba un vestido sencillo de calicó y el relicario de su madre. Koda se mantenía a su lado, solemne pero cálido. Cuando el predicador le preguntó si quería decir unas palabras, ella dudó. Luego avanzó, la voz estable. Esta tierra ha visto avaricia, sangre y dolor. Pero hoy verá aprendizaje. Mi hermano murió persiguiendo oro. Nosotros encontramos algo mejor, algo que durará. El conocimiento es el único tesoro que crece cuando se comparte. El silencio se extendió, como un manto suave. Luego llegó el aplauso. Lento, sincero. Koda tomó su mano. Hablaste como alguien nacida para guiar, dijo con orgullo tranquilo. Ella sonrió. No, solo soy alguien que, por fin, sabe dónde pertenece. Esa tarde, cuando todos se fueron, se sentaron juntos en los escalones de la escuela. El desierto brillaba bajo un cielo rosado, quieto y eterno. Mara apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que nos recordarán? Tal vez, respondió él. Pero eso no es lo importante. La tierra sí lo hará. El aire se enfrió. Un coyote aulló a lo lejos, solitario y orgulloso. Mara buscó su mano. Dijiste que el desierto quita, murmuró. Pero también da. Koda asintió. Me dio a ti. Se quedaron allí sin hablar, mientras aparecían las estrellas, brillantes, incontables, vivas. Cuando el viento cambió y volvió a traer olor a lluvia, pareció que el mundo al fin respiraba. 5 años pasaron. El desierto había cambiado otra vez, suavizando sus bordes, donde antes solo había tierra roja. Ahora la hierba verde ondeaba después de cada lluvia. Las risas de los niños resonaban en el valle, un sonido que las mesas jamás habían escuchado antes. Mara estaba en el porche de la escuela, protegiéndose los ojos del sol de la mañana. El edificio se veía distinto. Las enredaderas trepaban por las paredes, y el mástil del frente sostenía 2 banderas, una americana y una apache. Ambas ondeaban en el mismo viento, tercas pero armoniosas. Dentro, se escuchaban voces infantiles repitiendo palabras en inglés y chiricahua. Sol, shash, agua también. Mara sonrió. Cada sílaba era una victoria pequeña y preciosa. Un niño llegó corriendo desde el pozo, levantando polvo con sus botas. «Doña Lane, maestra, Doña Lane. Nayese dice que llegó gente». Mara se limpió las manos en el delantal y salió. Koda la esperaba junto al poste de amarrar caballos. Su cabello oscuro mostraba ahora mechones de plata. Su rostro, marcado, seguía siendo amable. A su lado había una carreta cargada con libros, tablones
y varios desconocidos de ojos claros, profesores de Tucson que habían venido a aprender las formas de aquella pequeña escuela extraña en medio del desierto. ¿Visitantes?, preguntó Mara mientras bajaba los escalones del porche. Koda asintió despacio. Dicen que quieren levantar otras escuelas como esta, al este del río, quizá hasta donde alcance un galope. El corazón de Mara se elevó como si algo dentro de ella se encendiera. Entonces, funcionó. Funcionó, respondió él, sin adornos, como solía hacerlo. Observaron a los niños acercarse a la carreta, curioseando los libros y las herramientas. El aire vibraba, lleno de energía, de esa sensación rara que anuncia que algo bueno está por quedarse. Esa tarde, cuando los visitantes ya se habían acomodado, Mara y Koda caminaron por la cresta donde alguna vez se levantó la primera cabaña. Solo quedaba la chimenea de piedra, medio enterrada en arena. Desde ahí, podían ver la escuela iluminada por faroles, latiendo en la oscuridad como un corazón vivo. Se siente más pequeña de lo que recordaba, dijo Mara, con una sonrisa melancólica. Quizás somos nosotros los que crecimos, respondió Koda. Ella soltó una risa suave. Tal vez. Y tras un silencio. ¿Piensas alguna vez en irte? ¿En seguir más al oeste? Koda negó con la cabeza. Mi madre decía que un hombre solo necesita un pedazo de tierra para pertenecer, si aprende a escucharla. Esta tierra ya me enseñó suficiente. Mara lo miró a contraluz. El viento le movía el cabello. Y por un instante, ella vio al joven que una vez le escribió. El hombre que conoció entre silencios y tormentas. A veces me pregunto qué pensarían mis padres si me vieran ahora. Koda sonrió apenas. Verían a una mujer que construyó algo más grande que un apellido. Ella volvió la mirada hacia la escuela encendida, de donde llegaban voces infantiles mezcladas con la brisa. ¿Y tus padres? Mi madre estaría orgullosa, dijo él. ¿Y mi padre? Quizá por fin entendería por qué la sangre que dejó atrás tenía sentido. Caminaron de regreso tomados de la mano, mientras las estrellas florecían sobre sus cabezas. En la pequeña casa junto a la escuela, su hogar, Mara se sentó frente a su viejo escritorio. El mismo que trajo desde Santa Fe, aunque ya sin brillo. Sacó un manojo de cartas envueltas en una cinta descolorida, las que habían iniciado todo. Algunas estaban amarillentas, con bordes rasgados, pero la tinta seguía guardando la forma de un comienzo. Deshizo el lazo y leyó en voz baja, sonriendo ante su propia letra. Estimado señor Black Bear, me han dicho que usted es un hombre de carácter firme y pocas exigencias. Mara soltó una carcajada. Pocas exigencias, repitió. Si hubiera sabido... Koda, apoyado en el marco de la puerta, la observaba. ¿Arrepentida? Solo de no haberte conocido antes, respondió ella. Él cruzó la habitación y posó una mano en su hombro. Me encontraste cuando el desierto estaba listo para compartirme. Ella cubrió su mano con la suya. Entonces me alegra haber llegado en ese momento. Los años los habían marcado, pero con suavidad. Arrugas de sol, de trabajo, de risas. Su amor nunca fue ruidoso ni grandioso. Se construyó como se construyen las cercas en esa tierra, poste tras poste, firme ante cada viento. Al caer el sol, caminaron de nuevo a la orilla de la mesa. La tierra se extendía infinita, bañada en dorado y violeta. Abajo, las voces de los niños subían como un canto. ¿Crees que el desierto recuerda?, preguntó Mara. Recuerda todo, dijo Koda. Solo tarda en mostrarlo. Guardaron silencio mientras el primer lucero aparecía. Un halcón giró en lo alto, quizá el mismo que los vigiló años atrás. Este lugar seguirá sin nosotros, susurró Mara. Por eso sé que hicimos lo correcto, contestó él. Koda la miró con calma. La tierra, los niños, las cartas. Es todo lo mismo, Mara. Una historia larga, buscando su hogar. A la mañana siguiente, ella guardó las cartas en una caja de cedro y las llevó a la escuela.
Los Rich Younglings se reunieron cuando la colocó en un estante sobre la puerta. «¿Qué es eso?», preguntó uno. «Historia», dijo ella. «Un recordatorio de que hasta las palabras nacidas en soledad pueden convertirse en algo hermoso». Los niños asintieron sin comprender del todo, aunque algún día lo harían. Afuera, el viento movió los algodoncillos y levantó un polvo dorado, suave como un suspiro del propio desierto. Koda ya la esperaba junto al carro, listo para viajar a los pueblos cercanos y hablar de nuevas escuelas, nuevos comienzos. Ella subió a su lado. Al iniciar el camino, Mara miró atrás una última vez. Las dos banderas, la americana y la apache, ondeaban juntas, dos historias distintas unidas por el mismo viento. Sonrió. Cartas entre dos cielos. Y los dos siguen respondiendo. Koda tomó su mano, acariciando su anillo con el pulgar. «Entonces sigamos escribiendo», dijo él. Y juntos avanzaron hacia el horizonte abierto, donde el sol tocaba las montañas, y donde el amor, la tierra y la memoria se volvían una sola cosa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.